En un discurso presentado a la nación, muy corto, el señor presidente decidió retirar el proyecto de modernización fiscal y dar paso a nuevas opiniones. Tengo entendido que él se había reunido con algunos periodistas y analistas políticos de nuestra sociedad que no se había dado a conocer con quién había sido. Y bueno, volvimos al punto anterior, al punto de inicio. El presidente, siendo delicado, le pone un candado donde él se prohíbe repostularse, apenas con 59 años. Y esa gente no entendió el mensaje. Eso es lo que yo creo. A lo mejor sí lo entendieron, pero me imagino que a su manera. Pero tampoco su partido, pero mucho menos los aliados. Me imagino que los aliados en retaliación, porque hubo algunos que se pasó de la raya, haciéndolo jurar de que fueran nombrados en este gobierno y después que ganara, y otros que lo han presionado públicamente como si fuera obligado a tener que darle posición porque fueron aliados, a partidos que juntándolo todo no llegan a un 4%. Entonces, tenemos un 56% de nuestra economía que es informal. Tenemos ahora entonces una modernización fiscal retirada. El presidente logró aprobar una modificación constitucional que la gente no le ha hecho caso, como que eso no le importa, pero soy uno solo. Y mi opinión, lo único que puedo hacer es desde aquí. No soy legislador. Y bueno, todo esto, y estamos un poquito más de mitad de octubre, lo que quiere decir que estamos a 71 días exactamente para terminar el año. Y no he visto los bombillitos prendidos en las calles. Y muy poco charamécol a Churchill. Quizás eso le da una idea y para que usted nos pueda explicar a nosotros cuál es su visión. Mira, lo primero es que la historia, no la comunicación ni la estrategia, no la historia nos dice a nosotros que cambiar unos impuestos hacia arriba siempre va a ser traumático. Siempre. Y yo pienso que la gente que está en el gobierno debería saber eso. Me parece como medio lógico. Pero además, porque hasta donde yo tengo entendido, el gobierno tiene un equipo de asesores extraordinario, con toda la experiencia del mundo, con toda la capacidad del mundo. Y entonces, esos asesores no prevén, no le dicen al gobierno, bueno, mire, vamos a lanzar dos cosas que son demasiado poderosas para movilizar las clases sociales del país. La número uno, sin que sea por nivel de importancia, es la modificación constitucional. Porque la modificación constitucional que nosotros vamos a hacer va a llevar protesta, va a tener competencia, contradictores. Pero a eso le vamos a agregar que vamos a hacer una modificación, llamándole modificación a pago de impuestos, incrementándolo por todos los lados posibles, eliminando excepciones a gente que, como el caso del cine, es una cosa, pero no eliminan a lo de los multimillonarios que pueden traer gasoil y gasolina de donde les dé la gana y venderlo después en el mercado a como les dé la gana. Sin embargo, esas se quedan. Entonces, ¿qué pueblo se va a quedar callado? Eso fue no solamente mal orquestado, fue mal manejado. Eso pudo tener resultados diferentes, siempre y cuando usted... ¿Qué pasó con el tema haitiano? El tema haitiano llegó un momento que ocupó más espacio que la modificación de la Constitución.
¿qué tenemos que hacer los que conocemos un poco de comunicación? Decirle, perfecto, lo hiciste. Porque tú opacaste los intereses verdaderos, que es el de la modificación, por un interés secundario, que es el haitiano. ¿Por qué es secundario? Porque el tema haitiano tiene aquí 100 años. Eso no es prioridad aquí. Es prioridad desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista hasta donde está llegando. ¿Qué hizo el gobierno? Abusó ese recurso del tema haitiano, anunciando que va a deportar 10.000. Me imagino que el 10.001 lo despachan para la casa para volverlo a apresar después, porque una cifra tan exacta me parece risible. Y a mí, lo que me dice eso, que eso fue un plan bien orquestado y que dio los resultados. Porque la modificación de la Constitución, ya decía yo en otro espacio, que lo único que no hicieron fue declararlo de urgencia. Pero el tratamiento fue de urgencia. Eso llegaron el jueves, se reunieron, decidieron el viernes, el lunes se reunieron, el martes la aprobaron. Pregunto al analista y asesor de presidente internacional, reformulo, ¿será que se pensó que modificando la Constitución, poniendo el candado, iba a subir a un 80% y eso no se logró porque la gente no le hizo caso? Pregunto. Bueno, eso es una posibilidad. Lo que yo sí te puedo garantizar, y los resultados me dan la razón, es que desde el punto de vista comunicacional, el manejo de esos tres temas no fue malo. Fue peor que pésimo. No es posible que un gobierno intente hacer tres cosas menos que solo le interese una. Porque tú puedes lanzar... Balaguer usaba eso. Balaguer te decía, la gasolina a 10 pesos, no, a 18. A él le interesaba ponerla a 12, pero te la metía a 18 para que tú protestaras, y entonces él te iba a hacer la benevolencia de concederte que solamente fuera 12. Es decir, te doy una galleta y después te doy un pellico. Exactamente. Lo que yo quería era eso, o sea, ganamos todo, como el eslogan de Jacobo. Gobierno que escucha. Óyeme, es que la comunicación es un poquito más delicada que decir cosas. La comunicación política no solamente hay que saber qué decir, sino cuándo y desde dónde. ¿Por qué algunos presidentes se van a Nueva York y desde allá es que declaran cierto tipo de cosas? Porque tiene un valor táctico. Yo creo que este gobierno en los últimos tiempos ha ido fallando en lo que es la comunicación. Que llegó un momento de su gobierno, en los primeros 2 años, que era un desastre, que fue mejorando hasta llegar a ser buena. Pero ahora, después de las elecciones, el manejo comunicacional del gobierno central de la República Dominicana, reitero, es peor que pésimo. Yo cometí quizás 2 imprudencias, calificándome yo mismo, en plantear que un comunicador social debe, si no dominar, saber antropología, sociología de la comunicación social, psicología de la comunicación social, historia, arte y cultura. ¿Por qué? Porque si sabe antropología, conoce el origen de cada movimiento que se da en la población. Si sabe sociología de la comunicación social, puede explicar y hacer el diagnóstico del movimiento de los grupos sociales. Y si sabe psicología de la comunicación social, entonces le permite escribir y dirigir el discurso a enderezar si es que algo se sale de lo que tú quieres. Y si sabe historia y cultura, tiene entonces sentido de la historia, el arte y la cultura como comportamiento cultural y el arte de cómo tú concienciar a la gente y que la gente acepte como bueno y válido tu planteamiento. Voy a chequear mi oficina en mi casa, que es uno de los pocos espacios donde no hay cámara, pero estoy sospechando que sí. Porque justamente anoche yo escribía, porque estoy presto a anunciar la publicación de un libro que escribí, y yo decía, un estratega político, un experto en comunicación que no maneje la psicología, la sociología, la antropología, la gramática, la historia, la semiótica,
Eso, tiene falla. automático. Automático, porque eso no es que uno se lo creyó, que se lo inventó, me parece bonito esa construcción discursiva de esa manera. No, 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 no. Es que si usted no sabe historia, usted no sabe lo que ha pasado, usted no tiene derecho a saber lo que puede pasar. Usted no sabe psicología, usted no sabe de los comportamientos, usted no sabe de sociología, usted no sabe de orígenes. Es decir, usted no sabe de semiótica, usted no sabe lo que significa una impresión o una apreciación. Y Entonces, me atreví a decir más, me atreví a decir que si tú lo discutes hacia adentro, entonces tú mides cuál es el alcance de los efectos. Entonces tú mides los efectos y vuelve otra vez bueno, ahí y está. le pasa otra vez en las reglitas, va a ver. ¿Y qué fue lo que dijo la gente? Vamos a ver. ¿Y los sectores cuáles fueron? Fue aquello, la iglesia. Bueno, La iglesia entonces, salió contenta. eso te lleva a otra disciplina Ajá. que se llama estadística. Correcto. Manejar la estadística, saber cuál es la proyección que tuvo y puede tener. Es decir, ¿en qué se basan las encuestas? En casi todos esos elementos. La encuesta se planifica en función de una disciplina que le dicen estadística, Ajá. tomando en cuenta lo sociológico y en este caso además lo geográfico, que juega también un papel. O sea, no es lo mismo haber nacido en la cueva de Cebico que haber nacido en la frontera con Haití. Claro, Entonces definitivamente. tiene diferencia. Yo nací en Dajabón Sí. y tú naciste en la cueva de Cotuí. Sí. Ah, bueno, entonces hay criterios, hay apreciaciones, hay hasta gusto en ti que no son los míos. Por supuesto, aunque seamos Entonces, dominicanos. es más complicado que decir cosas, la comunicación. Sí, pero yo pienso que es complicado en la medida de que tú te haces ciego y sordo y que tú menosprecias las personas que porque eventualmente no tienen la posibilidad de ser denominado como influencer, porque ahora resulta que y perdóneme, que los que tienen menos escolaridad son los que intentan dirigir a los que se pasaron mínimo 4 años estudiando una carrera y posteriormente entonces estudiando otras disciplinas para poder sentarse y analizar el movimiento de los grupos sociales. Así Porque es. si usted ve la iglesia que salió contenta, que es lo que yo me imaginaba que iban a decir, como que se dijo que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César cuando se puso la moneda, yo pensé que yo iba a decir, nosotros respaldamos y nosotros sí vamos a pagar impuestos, pero no, esos son los únicos que salieron contentos. Después el sector del empresariado, de turismo, nos dijeron que esta boca es mía porque quieren que no le quiten sus incentivos. Pero los otros grupos sociales del empresariado tradicional, la parte que tiene que ver con el ron y la parte que ver con el juego, esa gente salió a gritar, pero la gente que lesiona fundamentalmente, para mí, los intereses del pueblo dominicano, lo del juego, porque eso es la ludopatía, y la ludopatía es una enfermedad que la gente no se cura jamás en la vida. Entonces, si usted no sabe eso, cómo conciliar los intereses de los grupos sociales, usted no puede venir a darme cátedra a mí. A mí de qué hacer y cómo hacerlo. Yo estoy convencido de que la gente se lleva mucho de los sonidos y no de las cosas que producen los sonidos. Esa es una de las grandes diferencias en los pensadores, según mi humilde opinión. Escuchamos el ruido y le hacemos caso y nos manejamos en función del ruido. Como la carreta vacía y la carreta llena. La pregunta es, ¿qué produjo el ruido? Esos elementos básicos que produjeron el ruido son los elementos básicos que hay que analizar primero. Te está produciendo ruido, el ruido es esto, sí, pero primero dime qué lo hace el ruido. Claro. ¿De dónde nace el ruido? ¿A dónde se produce el ruido? Y me va a decir por qué se produce. Y después veo el tipo de ruido. Yo acostumbro en mi trabajo profesional de trabajar con la cosa primogénita, si cabe la expresión. Sí. O sea, yo tengo un ruido en la cañita, entonces yo lo primero que tengo que hacer es irme para la cañita. Eso es lo que... ¿Se botó el río o y te qué debo fue lo que decir pasó? que puedo, sin que se malinterprete como pedantería, es que el resultado mío ha sido muy bueno haciéndolo así.